votó a favor y uno en contra, y Forja, Melelia es... La que votó en contra de Forja se fue a La Libertad Avanza. Ah, ¿se fue? Sí, bueno. yo estuve chequeando esa info que me pasaste. Porque en los medios figura Forja. Se usa el transvestismo en la política. Estoy leyendo... Mirá, escuchá esto. Estoy leyendo un tuit de Carlos Malatón que dice, este es el final, es el apocalipsis. Carlos Malatón está... Mira, está bien, yo te voy a dar el gusto. Yo voy a pedir el teléfono de Carlito. No. Lo voy a llamar. Yo lo enfrentaba en la Facultad de Derecho, cuando era Dupau, ¿no? Pero bueno. Yo para el sábado que viene, si querés, lo tenemos. No hay problema. Pero me llama la atención una persona que viene del palo del liberalismo, supuestamente, que... Lo dejamos a Luca que hable de economía, que explique por qué estamos en el borde de la mesa. Sí. Adelante, Luca. Bueno, sí, Maslatón habrá tuiteado eso por todo lo que está pasando con el esquema tarifario de Estados Unidos, de los aranceles que van a poner. Yo quería hablar más que nada de lo que está pasando, bueno, de las últimas 3 semanas, que viene habiendo una corrida bancaria bastante heavy, y que el gobierno no está pudiendo frenarla de ninguna forma. Es más, las veces que salió Caputo a hablar, el dólar subió al día siguiente, subió más. Entonces, bueno, quería charlar un poco de esto, más que nada porque lo más preocupante es que se están gastando las reservas para mantener un dólar que no están pudiendo controlar. Entonces, bueno, más que nada las reservas cayeron en el último mes 3.000 millones de dólares. Y la única respuesta que tiene el gobierno frente a esto es pedir otro préstamo al FMI, que además no nos están dando, y que además fue bochornoso lo que hizo Milei antes de ayer, yendo a buscar la foto con Donald Trump, y que no pudo hacerlo. Estamos en una situación muy patética, a mi parecer. Qué buena palabra. Sí, porque están, bueno, como decía, están usando todas las reservas para mantener un dólar que no lo están pudiendo mantener. Y más que nada, yo lo que me estoy preguntando es, y que nadie está diciendo, que es algo básico, ¿cómo vamos a pagar esta deuda? Porque ya venimos con una deuda de 45.000 millones que sigue intacta, sigue en el mismo importe, lo único que pagamos son intereses. Y justo como decía antes, como una generación joven, pienso en el futuro de mi generación y las que están atrás mío, que vamos a terminar viviendo en un país que solo paga intereses, que nunca puede salir de una posición de sumisión frente a los grandes poderes del mundo, lo cual es bastante desalentador, y todo lo que está pasando ahora fomenta más esa desesperanza. Lo que a mí me preocupa es que no hay como una visión a largo plazo. La pregunta que yo te haría para ir orientando, es decir, hay 2 prerequisitos. Uno, los gobiernos de una orientación no duran para siempre. Uh-huh. Cuando viene otra de orientación, por lo general eligen otro camino. Y la idea de que el problema de pedir deudas, ¿quién la va a pagar? También hay una cantidad de bibliotecas abiertas ahí. Hay quien dice que esta deuda debió haber sido repudiada. Claro, la anterior también. Hablamos de la que contrajo en 2018 el gobierno de Mauricio claro, Macri. Sí, exactamente. Sí, tendría que haber sido repudiada porque violó un montón de estatutos del propio FMI, violó un montón de cuestiones que no hacían a esa deuda que sea legal. Y esta que estaba sucediendo ahora tampoco, porque hay una ley que se pasaron por arriba, que es la que ellos llaman la ley Guzmán. Lo que yo estaba viendo estos días es que las reservas netas del Banco Central están cayendo a mínimos que este gobierno nunca tuvo, el gobierno de Papadas, y está llegando al mismo lugar que cuando asumieron, que es el que dejó Massa en su momento. Estamos alrededor de menos 11.000 millones de dólares en reservas netas. Es decir, eso, sumado a una corrida bancaria, nos lleva a un punto muy endeble, muy crítico. Y creo que esta es la primera gran crisis que está teniendo el gobierno, pero una crisis económica real, porque se está desquebrajando su propio modelo. El modelo económico que implementó Caputo con el Clouding Peg de la devaluación programada del 1%, está mostrando que no se puede sostener en el tiempo. Esto ya lo vimos igualmente con la tablita de Martínez de Oz, como hablábamos antes de Martínez de Oz, en la época de la dictadura,
tampoco lo pudo mantener y es, digamos, el 1% que se programa de devaluación del dólar está muy por debajo de la inflación, que no la están pudiendo bajar del 2,5 o 3%. Dicen que la del mes pasado va a llegar al 3% o cerca, lo cual crea un conflicto financiero gravísimo. El dólar muy barato, es más factible que se fuguen dólares, que se fuguen divisas del Banco Central. Entonces, lo que ahora tenemos que ver qué sucede, qué va a pasar con el acuerdo que van a hacer con el Fondo Monetario. A ver, lo que sí se sabe es que sí o sí va a cambiar este esquema cambiario. No lo pueden seguir sosteniendo porque ni ningún economista de acá dentro del propio país lo apoya a ese sistema, ni siquiera el FMI de afuera. Entonces es algo que va a cambiar seguramente. El tema es qué van a hacer, si van a devaluar o si va a haber una flotación entre bandas, lo que generaría más inflación si llegan a devaluar. Entonces me parece que este es el desquebrajamiento realmente de este gobierno, donde para mí hay un punto de inflexión acá. Y es muy similar a lo que le pasó a Macri en el 2018, cuando después de ir a buscar deuda al Fondo Monetario, que su gobierno empezó a despedazarse, económicamente empezó a despedazarse, y siento que un poco es lo que está sucediendo ahora. Lo económico sí o sí lleva a lo político. Hay que ver si llegan a las elecciones con este esquema antes de evaluar, pero a mi parecer no creo que lleguen, lo cual voy a ser un poco malo y voy a decir que un poco de esperanza me da, porque creo que políticamente, si ellos llegan a devaluar, no creo que ganen las elecciones de medio término. Y además, como decíamos antes, que van divididos, la derecha va bastante dividida, me da un poco de esperanza de que no tengan tanto aval político como vienen teniendo hasta ahora. Pero bueno... En general hay una frase en la política argentina. Los que te acompañan, cuando te acompañan hasta la puerta del cementerio, ¿no? ¿Era así eso, Raúl? Sí. Cuando empieza a oler a calas... Hasta la puerta, después ahí ya no te dejan. Las calas son la flor de las coronas de flores de los velatorios, tienen un olor muy particular. De hecho, no compres calas nunca para poner en tu casa. Claro, cuando hay olor a calas... Para el olor al muerto, digamos. Tenía que ver con eso en esa época, exactamente. Pero bueno... es un poco el muerto que estamos viviendo ahora, de a poco, acá, con todo lo que está pasando. La verdad que si la sociedad supiera exactamente que con suerte esto va a estar para el mes de mayo, y que yo no sé si te estoy escuchando, pero mirando lo que ocurre día a día, el goteo, la sangría y además la caída de depósitos de los particulares, la semana pasada 2 veces los bancos tuvieron que pedirle billete físico al Banco Central, ¿eh? Sí, ayer mismo. Ayer también. Ayer mismo también, una parte fue de depósitos, si no me equivoco. Ok, está hablando de una situación que tiene que aguantar capaz que 25 días hábiles más. Y esto que planteó Cavallo, digamos, la gente de los economistas del mismo palo, como Kachanowski, Cavallo, etcétera, están planteando duras críticas al plan económico actual. Sí, es increíble. Cómo se le han dado vuelta. Y Cavallo planteó de que se están utilizando los depósitos en dólares de la gente en los bancos para el Banco Central. ¿Sabés algo si esto es así? Porque sería un escándalo, sería un corralito, se va a venir... Sí, ¿no? Se están usando parte de los depósitos del Banco Central para mantener el esquema cambiario y para los pagos que el Banco Central tiene que hacer por las importaciones. Pensemos que por cada depósito en dólares que la gente hace en los bancos, el 50% está respaldado por el Banco Central. Claro. O sea, por cada dólar que una persona saca de los depósitos de su cuenta de ahorro, 50 centavos de dólar se van del Banco Central. Lo que está pasando ahora es que mucha gente está sacando sus depósitos, también eso hace que esté bajando las reservas que tiene el Banco Central, y al mismo tiempo se están utilizando reservas para mantener este esquema cambiario, que están tocando depósitos. Ahí es cuando se vuelve un poco más complejo la situación,
Yo creo que estamos lejos de un corralito, hay varias instancias antes que quemar. Por suerte aprendimos como país, Argentina aprendió como país a partir del 2001, y me parece que para llegar a ese punto todavía falta. Hay que ver todavía qué sucede, como dije antes, con el acuerdo con el FMI. Eso creo que es muy importante, ver cuáles son las condiciones que ellos van a poner. Pero bueno, para llevar un poco de calma, igualmente el corralito está lejos. Hay una realidad, ¿no? Papada fue a verlo al Pato Donald, el Pato Donald no lo atendió, porque estaba ocupado, lo cual es razonable. Está bombardeando Medio Oriente, hay un quilombo en África de la hostia, y tiene que parar la guerra de Ucrania y cosas, y acaba de declarar la guerra comercial al planeta. ¿Voy bien, más o menos? Sí, literalmente eso es. Le encajó derecho de exportación a cualquiera que le quiera vender algo a Estados Unidos. Y cometió el error de hacerlo con China al 34%, que tiene el 20% de la deuda externa de Estados Unidos guardada. El 20% de los bonos de la Reserva Federal que emitió Estados Unidos durante los últimos 40 años están en Beijing. Son de los chinos, forman parte del Banco Central de China. Pero lo veremos. Yo lo que trato de imaginar, y por ahí voy a pedirte un poco más de reflexión, Luca, es esto. El secretario de Estado, el asesor principal para América Latina del presidente Pato Donald, Sí. es el señor Carone. Mauricio Carone, sí. El compañero Carone quería ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno de Alberto. Lo cagamos. Ajá. Nuestro candidato, aunque te parezca ridículo, de Alberto, era Guillermo Francos, que había sido presidente del Banco Provincia cuando la gobernación de Scioli. No logró instalarlo a Guillermo Francos ahí, por suerte para la Argentina. Hay una naturaleza de que Alberto fue un personaje en el menemismo, de muy joven, y todos sus amigos anduvieron por ahí. Digo, se explica de alguna manera a toda esta gente. En su momento el Gustavo Vélez, digo, hay... Sí, él fue candidato con Cavallo, cuando Cavallo fue candidato a jefe de gobierno, él fue candidato a legislador. Todas esas cosas, digo, pero no importa. Más allá de la cuestión, Carone tiene un encono puntual con el jefe de gabinete. A su vez, en el Fondo Monetario tiene un encono particular con Caputo. Caputo les pidió la guita en el gobierno de Macri para solventar, corregime, ¿no? Sí. Para solventar las reservas, y se las dieron a los tipos que vinieron acá a hacer diferencia arancelaria. Y después perdieron las elecciones encima. Obviamente, hace también todas las cosas a la derecha, que después la terminan echando por 10 puntos de diferencia al que le gana, no por 1 o 2. Eso es histórico. El tema es que Carone dijo que quiere... ¿Bajo qué condiciones Estados Unidos apoyaría el pedido de dinero en el Fondo Monetario? Sí, lo peor es que ni siquiera dijo que lo va a apoyar, dijo que lo apoyaría solo si Argentina se alejase de China, de la deuda que tiene Argentina con China, que es el swap, que es parte de nuestras reservas del Banco Central, que son casi el 50% de nuestras reservas, son aproximadamente 19.000 millones de dólares. Que están en nuestras reservas, que forman parte del swap con China. Entonces hay una estrategia también geopolítica, no solo económica, y nosotros en este momento, en el mundo que está sucediendo la guerra que empezó Trump hacia el resto de los países, y al mismo tiempo nosotros en esta debilidad económica, yo siento que estamos en el peor momento con el peor presidente que nos podía haber tocado. Lejos, o a veces lo miro con envidia, lo que sucede en México, en donde tienen una presidenta que la verdad a mí personalmente me encanta. Nosotros estamos enamorados de Claudia Sheinbaum. Sí. Vas a escuchar un audio sábado por medio acá. Es que es una genia. Siendo un gobierno de izquierda, logra mejores acuerdos con Estados Unidos frente a este esquema tarifario. En el peor escenario ellos tienen al mejor presidente, a la mejor presidenta. Nosotros en el peor escenario tenemos al peor, el que va a chuparle las medias, a hacerse un viaje para ir a sacarse una foto que ni siquiera puede sacarse. Y que nuestra economía esté dependiendo de este señor, el Papadas, que vaya a buscar una foto, es realmente lamentable. Es lo que más me asusta realmente. Porque uno puede hablar de índices, puede hablar de las reservas, puede hablar de la economía,
pero lo que realmente da miedo es el poco respaldo que hay atrás de eso, que es este presidente que tenemos. Bueno, todo el séquito que está atrás. Hay una que quiero abundar sobre eso, y métete, Raúl. En realidad es absolutamente onírico. Eso tiene que ver con el sueño. Es absolutamente irreal. Es el rey desnudo en serio. Pero de la peor manera, tiene que ver con lo que dijiste antes, es patético. Es realmente patético. Das vergüenza porque sos un país mendicante. Pero da vergüenza porque permanentemente da señales hacia afuera de su misión y hacia dentro de un exitismo. Vos leés los titulares de los diarios especializados que obviamente tienen afinidad ideológica con el gobierno. Ámbito, parcialmente incluso que lo dije Guarino, pero que tiene muchos columnistas del mundo liberal, de la economía. Infobae, que es el megáfono. Sí. Tipos, tratan de leer lo que no existe. Sí, bueno. Tratan de decir que va a pasar tal cosa. Es lo que hace TN también y La Nación Más. Ayer a la tarde Brasil devaluó el real para enfrentar esta situación. 4 puntos, ¿voy bien? Sí, sí. No hay ningún boludo Lula en esto, lo conoce de memoria. Después aguanta la situación con más salario, con lo que fuera interna. Pero lo que no hace es quedar fuera de competencia. Ahora, descalzar a Brasil de Argentina a otro 4% de esta situación es terrible también para nuestra balanza bilateral, ¿no? Es también un tema que puede afectarnos y seguramente va a afectarnos. Es muy probable que todo esto que está pasando llegue a una recesión, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial. También algo que un poco me causa gracia es que estando Lula en Brasil, alguien que es muy contrario a Donald Trump, le pone los mismos aranceles que a nosotros, claro. que tenemos al chupamedia del presidente. Ni siquiera para eso sirve. Es lamentable por donde lo mires. Sí. Entonces, bueno, igual por ejemplo, en Brasil tiene a Lula, que tiene un respaldo muy grande, que es el BRICS, donde nosotros no entramos por decisión política. Hay un conjunto de cosas que son preocupantes, más allá de lo interno, que es lo que estaba explicando recién de las reservas. Ahora esto que se suma a externo, nos están, digamos, todo lo que podía salir mal salió mal. No hay nada que pueda decirse que está yendo por un rumbo planificado por el gobierno. Le salió todo el tiro por la culata al gobierno. Mirá, es verdad hasta ahora, pero en realidad porque está basado en una cuestión voluntarista. Y hay un dato no menor en el medio también, ¿no? Digo, no nos olvidemos. Este tipo acaba de cagar a medio planeta promocionando un dibujo. Encima está sospechado de corrupción, ¿no? Sí, digamos, no está a la altura del cargo que desempeña, tiene que ver con lo patético también. Y además pretende manejar la justicia de una manera que los ámbitos internacionales ponen los ojos diciendo, pará, acá mucha seguridad jurídica no hay, yo acá mucha gana de invertir no tengo. Que hay un problema a nivel, eso seguro, pero también se lo podemos preguntar a Luca. Semejante desorden del GATT, de que no hay acuerdo de tarifas de la humanidad, ¿no? El sistema de tarifas se llama GATT, es la sigla. Ajá. Como el que acaba de producir este hombre, retrocede a todos los grandes inversores en el mundo, por lo menos por un tiempo. Bueno, ayer la bolsa a nivel mundial cayó asquerosamente, todo estaba en rojo. De hecho, las acciones argentinas también bajaron de entre un 10 y un 15%. Lo cual es un desastre, a precio de remate el país. La última vez que pasó algo similar fue en la crisis del 30, en la crisis que explotaron la martes bolsa, negro. El martes negro, que después de eso Estados Unidos subió aranceles a una barbaridad, no al nivel que lo subió ahora Donald Trump, pero hizo que haya una recesión mundial eso, y el comercio mundial bajó a 1/3 de lo que era. Y probablemente ahora baje también el comercio mundial. Es un poco, también un poco una sensación agridulce también lo que me sucede con los aranceles que impone Donald Trump, porque también estamos viendo un poco la caída o el fin de una globalización, pareciera ser el fin de la globalización que empezó en los 70 y tuvo su auge en los 90, lo cual era un esquema que a mi parecer era bastante injusto en el mundo, en donde el sur global tenía que trabajar horas y horas para ofrecer materias primas a
a los países del norte, que los países del norte eran los que más consumían y los que menos trabajaban. Me parece que algo de eso se está empezando también a desquebrajar, se está empezando a romper con esta decisión que toma Donald Trump, que también a mi parecer creo que la toma porque tiene que hacer algo frente al auge de China, que es el que le está pisando fuerte y está consumiendo menos que Estados Unidos, generando más que Estados Unidos, y está teniendo una posición realmente hegemónica en el mundo. Donald Trump frente a esto, esta es la decisión drástica que tomó, pero para mí se está pegando un tiro a él mismo. Porque es lo que vos decís, muchos van a terminar negociando con China, no poder vender los productos a Estados Unidos, ¿no? Claro, que además... Y China va a poner la regla de juego internacional. Y además algo que está sucediendo es que China está teniendo una calidad superior en muchas cosas a Estados Unidos, tanto en inteligencia artificial como en autos eléctricos, bueno, tecnología espacial. Ya no es la China de hace 30 años, claro, que era lo trucho. Ahora China está avanzando enormemente en tecnología. Entonces, yo creo que esto históricamente va a quedar como la caída de Estados Unidos como hegemonía mundial. Tarea para el sábado 12 de abril. Sí. Estudiate un poco el modelo chino de capitalismo de Estado y lo explicás si querés. A mí me encantaría que se explique, yo no lo... Ya que te has agregado, explicarlo un poco y los contrastes o las diferencias con el modelo de un capitalismo no estatal, un capitalismo privado. Que es mixto en China en realidad. Es mixto, sí, porque el privado también tiene juega mucho. En 2 minutos antes de que vayamos a un tema y a la llamada que tenemos que hacer 12:30, que esperemos que funcione, creo que sí porque nos está escuchando Diego. ¿Qué pasa esta semana que viene? ¿Qué crees que va a pasar en la plaza local? ¿Lo mismo? Yo creo que va a seguir habiendo una sangría de dólares del Banco Central, es decir, se van a seguir quemando divisas. No sé qué se van a inventar porque el último año, en el 2024, siempre algo se inventaba nuevo para recaudar más dólares. Yo creo que ya no tienen más instancias de hacer mucho, ya no tienen mucha maniobra. Lo que creo que va a pasar es que va a empezar a haber un descenso político de Milei. Va a haber, ya no va a haber tanta imagen positiva frente a esto que está pasando porque va a empezar a repercutir en nuestros bolsillos. Pero bueno, yo creo que la semana que viene va a seguir en esta misma dirección que viene hace 3 semanas.